me parece que fue una de las personas que más ha trabajado en cotejar algunos datos que se van dando entre la nación y la provincia con respecto a la inversión en la obra pública. Digo, pues, ayer conocimos una declaración del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hablando de que no tenía plata el gobierno nacional para pagarle todo lo que le debe la provincia. Estamos hablando, lisa y llanamente, de cumplir algo que dijo la Corte No Suprema cumplir de Justicia. algo de que lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, tal cual. O sea, le deben 40.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe. Hago un paréntesis, pero me parece que a mí me parece que es necesario, es convertirse en lo que criticaron tanto tiempo atrás, digamos. Bueno, pero además, la contradicción de convertirse en lo que criticaste tanto tiempo. Pero además con el agregado de que esa plata no solamente es un derecho adquirido de la provincia, pero cuando estamos hablando de provincia, parece que cuando yo escucho a Frigerio, lo escucho a algunas personas que pertenecen al PRO, algunos que son radicales y adhieren al gobierno de Macri, parece que están hablando de banderas políticas. No, hermano, es la provincia de Santa Fe, somos todos nosotros, los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. ¿O cómo te pensás que se financió el ANSES durante tanto tiempo para que haya un planteo ante la Corte Suprema y luego haya un reconocimiento de deuda por parte de esa Corte Suprema? Le dé la razón a la provincia de Santa Fe. La confusión entre lo estatal y lo partidario. Claro, digamos, porque hay un montón de gente que yo no entiendo, o sea, si lo hace por ignorante o realmente lo hace porque ya se terminan transformando con la misma matriz de pensamiento que se le criticó al kirchnerismo. De la misma forma, con la misma metodología y la misma defensa a ultranza. O sea, a ver, estuve escuchando tantas cosas de defensa de Rogelio Frigerio y el no reconocimiento de esa deuda, por lo menos porque dice que el gobierno nacional no tiene plata para pagarle la deuda a la provincia de Santa Fe, que a mí me asombra los que empezaron a tomar partido por eso. Tomar partido a favor del gobierno nacional. O sea, y que son santafesinos. Porque en definitiva esa plata viene para obra pública de la provincia de Santa Fe, más seguridad, más salud, mejor educación. Digo, ¿se entiende lo que estoy hablando? Bueno, y uno de los dirigentes políticos que había empezado a cotejar de cómo actúa discrecionalmente el gobierno nacional con la asignación del Tesoro Nacional. O sea, son asignaciones del Tesoro Nacional, los famosos ATN. ¿Se acuerdan que se lo criticaba mucho al gobierno de los Kirchner, tanto de Cristina como de Néstor Kirchner, de cómo salteaban a las provincias y esas asignaciones del Tesoro Nacional caían directamente en comunas o municipios que eran de la bandera política del Frente para la Victoria? Bueno, parece que ahora lo hace Macri también. Parece que esa discrecionalidad es una metodología que lo toma como política de Estado. O sea, se lo toma del Frente para la Victoria, lo toma Macri como propio. Jorge, a ver, ¿cómo tomaste cuando las declaraciones de Rogelio Frigerio ayer? Yo lo conocí por LT10, fue, ¿no? No sé si lo habrá dicho el sábado cuando estuvo con José Corral, pero por lo menos la de ayer que salió fue en el LT10. Yo primero digo, un gobierno que quería ser una alternativa republicana y federalista a quienes estaban gestionando y que, por ejemplo, ante un hecho, el año pasado, más o menos a esta altura, en realidad unos meses atrás, Julio De Vido se reunía con comunas del PRO, con comunas en ese momento del kirchnerismo, ¿no? Sí. Y le entregaba estos fondos del Tesoro a comunas que pertenecían al kirchnerismo. Yo quiero aseverar claramente que no veo una diferencia en prácticas políticas entre el kirchnerismo y el PRO. Todas las comunas, pero vos me estás diciendo, todas las comunas que han recibido estos fondos hasta el día de hoy son comunas del PRO. Todas. Y tienen que ver con una reunión que hubo hace algún tiempo donde comunas del PRO se reunieron con Frigerio. Las ciudades, el 90% de las ciudades son de Cambiemos. Entonces, esto no es un mecanismo alternativo al que venía implementando el kirchnerismo. Casi diría que entre Julio De Vido y
Y Frigerio, la única diferencia pareciera que Julio De Vido tiene una calle en una ciudad de la provincia de Santa Fe, y Marcos Peña o Frigerio todavía no la tienen. Todavía no lo tiene, porque imagínate que el presidente comunal recibe un millón de pesos, 2 millones de pesos para una comuna, es muchísima plata. A mí me preocupa que en realidad esa relación de maltrato que nosotros teníamos con el gobierno nacional anterior, esto era así, teníamos maltrato, había ausencia de gestos, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe nunca pudo ser atendido por la presidenta. Bueno, ahora te atienden todos, pero todos, te atienden, te abrazan, y destacan esos gestos. Destacan esos gestos. Ahora, nada. Después, nada. Pareciera que estamos viviendo en el tiempo de la gestualidad. En vez de la gestión, de la gestualidad. Esto dura barba, ¿no? Gestualismo. Vos en vez de gestionar, gestualizás. Entonces, decís, por ejemplo, nosotros estábamos con la gente humilde y te reunís con una persona que vende tortas fritas. Y la verdad es que a mí me gusta, yo lo encontré en el Facebook, ustedes tienen ahí, tienen los dos, en el Facebook seguramente vos lo ven a Macri con el tipo que vende tortas fritas y sabrás si vos lo ves con un afecto real. Sí, bueno, qué compromiso que tiene con los sectores más poseídos y más postergados de la sociedad. Entonces esto de la pobreza cero. Ahora, si es solamente eso, es vaciamiento, el vaciamiento de la palabra. Y quiero decirles algo, pero no como diputado o como ex vicegobernador, como ciudadano. Si hubiera percibido que después de esas actitudes fuertemente mediáticas había una correlación en las acciones, de manera tal que uno se da cuenta, che, mirá, el tipo juntó a todos los ministros y les dijo, muchachos, generen medidas para allá, te puede no gustar, pero vos decís, acá está pasando algo. Ahora, si es solamente la foto en el Facebook, que yo puse me gusta, digo por las dudas, porque alguno va a buscar, puse me gusta cuando el presidente habla con una persona que vendía tortas fritas, y no te atiende al presidente de Sancor, una cooperativa que nos pertenece y que tiene que seguir siendo cooperativa. O por lo menos no lo atiende rápido. Y no lo atiende rápido y además no da los gestos que tiene que ver. Sobre todo ante ese ruido, que haya sectores financieros que siempre quisieron ir por una empresa que tiene que ser cooperativa y que lo único que queríamos es que lo atienda como un gesto político porque se estaban buscando inversores y había un proyecto de reprogramación y de reordenamiento financiero de una empresa que fue afectada por tarifa, porque mientras estábamos viendo qué mano le dábamos a la empresa, se venían los tarifazos, aumentaba el combustible, Sergio. Aumentaba el gas en los momentos que estábamos pidiendo gestos para las empresas. Jorge, ¿qué es lo que llegó para la provincia de Santa Fe concretamente? Decime ya qué es lo que llegó. 20 millones de pesos para casco urbano. Y no hay mucho para contar. Entonces, esto es el vaciamiento de la política. La política tiene que ser un elemento transformador. No puede ser un espacio de producción marketinera de frases como la lucha con el narcotráfico. No hay nada. ¿Vos pensás que la ciudadanía de Santa Fe que nos está viendo y te está escuchando, ¿tiene conciencia de lo que significa esto? Digamos, a ver cómo se traduce en la práctica, más allá de la gestualidad. ¿Cómo se traduce en la práctica? Yo creo que, a ver, porque hay muchísima gente que lo votó a Macri en esta ciudad. Nosotros en este programa lo venimos diciendo desde el año pasado, lo que significaba Macri. O sea, nadie me va... No va a haber sorpresa. Si no, le empezamos a mostrar los archivos, totalmente coherentes, digamos, en esto. Está bien, van 6 meses o no van 6 meses, digamos, lo que sea, pero estamos hablando de que hay una deuda reconocida por un fallo de la Corte Suprema a la Nación, a la provincia, que la Nación le tiene que pagar a la provincia cerca de 40.000 millones de pesos. Y ayer el ministro del Interior, que tiene el mismo cargo que debido, porque no es solamente ministro del Interior, sino que también de Obra Pública y Vivienda, esa persona, Rogelio Frigerio, que se saca la foto con José Corral, que es el intendente de la ciudad de Santa Fe, le dijo, no le vamos a reconocer ninguna deuda, o mejor dicho, más allá de que se le reconozca la deuda, no tenemos plata para pagarle. Las arcas del Estado no están en condiciones. Yo quiero agregar alguna cuestión. Encima, en el marco de discusiones con las otras provincias, para devolverle un 15% que tiene una base de legitimidad diferente al que teníamos nosotros, porque
esas provincias habían firmado pactos fiscales por los cuales se vieron beneficiados, que tienen que ver con la transferencia de sus cajas y algunas otras medidas. Entonces, me parece que esto no se condice con el federalismo que planteaba el presidente Macri. Entonces, digo, acá hay algunos actores macristas. En la ciudad de Santa Fe tenemos el referente macrista más importante de la Argentina prácticamente, porque ha defendido cosas que a algunos les ha dado cosas. Se ha producido... ¿Corral es el representante más importante del macrismo hoy? Producido, y sí, creo que está claramente defendió cosas donde el macrismo terminó retrocediendo, generando hasta algunas situaciones como incómodas, diciendo, pará, si yo te estoy defendiendo a vos, estoy poniendo la cara para vos y vos retrocedes. Este gobierno nacional ha producido una inusual transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía. A los que más tienen. Vos decías, el ciudadano se estará dando cuenta de esto. Digo, el pequeño empresario que no recibió señales de ayuda y de contención por parte del gobierno nacional. Fíjate qué combo. Yo te voy a nombrar 5 medidas que han perjudicado a la pequeña y mediana empresa. Se afectó su capital de trabajo, el capital que tenía por una devaluación, porque el capital estaba especificado y se vino la devaluación. Yo la comparto, que había que generar una medida en el aspecto cambiario, pero no desde ese lugar. Se le aplicó un tarifazo brutal. Se le abrieron las importaciones. En esto ha pasado gente que ha dicho, yo quiero una alternativa, y está bien, digo, porque lo otro era muy malo. Ahora, cuando empezaron a abrirle el mercado y fueron por lo tuyo, te sale una actitud casi primate. Están abriendo las importaciones de una forma que no lo ha hecho el menemismo en la Argentina. Tarifazo, no hay, las medidas recesivas. Oye, pregúntale a cualquier empresario o a cualquier comerciante, acá enfrente, ¿qué es lo que está pasando con las ventas? Tiene que hablar con las tasas, el acceso al mercado financiero, al crédito. Entonces, mientras hay sectores que claramente los empleadores han prestado sus empleados para que nos gobiernen. Hoy tenemos la primera línea de decisiones en la Argentina, no está conformada por radicales. Esto lo quiero decir claramente, no hay radicales. No solo eso, sino que está todo el representante más granado del management empresarial argentino. Al único que le puede servir esta alianza del radicalismo con el PRO es justamente al intendente, que tiene una situación particular en la provincia de Santa Fe. Pero el radicalismo nacional no ha sido beneficiado con gestos en la conformación de su gabinete, porque no hemos tenido presencia fuerte, porque ahí están los gerentes de los bancos y las grandes empresas. Y si al gobierno nacional le va bien, no le va bien a la UCR. Ahora, si al gobierno nacional le va mal, ¿ustedes se creen que esto no termina afectando a la Unión Cívica Radical? Que un partido que tenía una identidad alfonsinista. Yo vine a la política por Alfonsín. Un ejemplo más de muchos, porque nos sentimos parte de un proceso histórico que nos hablaba de los más bellos sentimientos altruistas de lo colectivo. Un expresidente, que nos hablaba de que el pragmatismo no podía ser la herramienta para tomar decisiones políticas, y esto para nosotros siempre fue muy fuerte. Y hoy escuchamos a muchos funcionarios que dicen, no, si total no se puede cambiar nada, gerenciemos el pragmatismo. El día que yo crea realmente y de corazón, sienta de corazón que no puedo estar cambiando nada, que no pueda hacer algo, como dice esa canción de Fito Páez, todavía me emocionan ciertas cosas, todavía tengo en mente cambiar algo. El día que crea que no puedo cambiar algo en beneficio de los sectores que en este momento están siendo perjudicados por la política de Macri, me retiro de la política. El lunes pasado, cuando estábamos hablando en Radio M, con el gobernador de la provincia, Miguel Lifchit, que hablaba justamente, decía, cuando lo presentaba a Gen, se adelantó Gen algunas cuestiones que me parece que van a estar en la escena del tapete político a partir de ahora. Sí o sí, me parece que la política tiene que empezar a debatir sobre las discrecionalidades y las mismas metodologías que utilizaron kirchneristas o PRO, sin importar, sin término medio. Esto decía Miguel Lifchit. Desacomoda, molesta un poco, digamos, que haya por ahí que lleguen funcionarios nacionales a reunirse con algunos intendentes o ATN que lleguen directamente al gobierno, o sea, una cuestión discrecional. ¿Qué menciona hacia esto? A mí no me molesta, pero
lamento que se vuelvan a repetir los mismos mecanismos que cuestionábamos del gobierno anterior, ¿no? La falta de institucionalidad, el uso político de los cargos, la direccionalidad política de los subsidios o de los aportes. Pero bueno, son las malas prácticas de la política argentina que a veces se vuelven a repetir una y otra vez, pero nosotros tratamos de hacer cosas distintas en Santa Fe. Por eso yo tengo una relación excelente con todos los intendentes y presidentes de comuna, de todos los partidos, del PRO, del justicialismo, del radicalismo, del socialismo. No hago ningún tipo de distinción y ninguno puede decir que yo he llegado a una ciudad o a una comuna, por pequeña que sea, sin antes visitar la municipalidad, sin ponerme en contacto con las autoridades locales, porque creo que es lo que corresponde, porque así debe funcionar una democracia en serio y es lo que nosotros tratamos de hacer en Santa Fe. Yo creo que decime vos, Jorge Gen, si yo la primera vez que lo escucho a Lifchit hablar de esta cuestión, porque había dicho, había deslizado alguna crítica muy por arriba hacia el gobierno de Macri, pero esto fue contundente, me parece, los comparó, acá como dice el Zócalo, con los malos hábitos del kirchnerismo. O sea, tienen las mismas metodologías discrecionales de laburo. Y sí, la verdad que yo admiro la paciencia y la convicción que tiene el gobernador de la provincia en cuanto a cómo se maneja la cosa pública, porque además han tenido gestos realmente agraviantes al federalismo. Que venga dos ministros nacionales a la ciudad de Santa Fe y que no le hayan avisado cuando en realidad hasta él tenía un contacto permanente para generar un hecho, que si quieren hacer un hecho político partidario con Cambiemos, me parece está bien que lo hagan, esto es así, pero que no lo trasvistan de un hecho, de un anuncio, de una vivienda. Fíjense, se van a instalar, se anunció un proyecto para radicar viviendas en la Vuelta del Paraguayo y en algunos otros lugares. Nadie sabía nada. Esto no es igual. Y vos, lo voy a repetir de vuelta. Nadie sabía nada. El gobierno provincial nadie sabía nada. Hay estudios de impacto ambiental que hay que hacer en el lugar, una zona inundable, no inundable. Hay actores que están trabajando en la Vuelta del Paraguayo y relevamientos. Entonces, digo, cuando se predica una cosa y se practica otra, se bastardea a la palabra como un elemento ordenador de nuestra sociedad. El gobernador de la provincia de Santa Fe tiene una práctica absolutamente diferente porque, por ejemplo, con el Fondo de Obras Menores, anunció el adelanto, inclusive en el 2006, de proyectos más allá, si la comuna, o en este caso las comunas o los municipios fuera de lo que es Santa Fe y Rosario, que no están incluidos, más allá de eso, de qué partido político o de qué sector político son. Creo que hay diametralmente una actitud distinta por parte del gobierno provincial. Ahora, también es cierto que hay sectores del radicalismo que en estas diferentes miradas están allá con uno y acá con otro, y esto no lo entiende nadie. Doña Rosa no entiende, sí, acá somos socios acá y allá, típico de Isidoro Cañones, ¿no? Ese personaje de revista que siempre sacaba alguna ventaja de cada situación. Me da la impresión que el gobernador de la provincia de Santa Fe, que es una persona, un hombre de diálogo, que escucha a todos los actores políticos, pero bueno, digo, muchacho, digo, porque quiero al frente. Todo tiene quiero que sea ordenador, digo, bajemos un cambio. Me parece que hay cosas que no tendrían que haber ocurrido, que son una verdadera afrenta al federalismo y a la calidad institucional, que fueron ejes centrales del gobierno de Mauricio Macri.